young, and I bow them when he is gone. More I would thy hand But be death invades me. Darkness shades me. And I bow them, let me rest. More I would, but death invades me. Emily, may my bronze create no trouble when I am troubled. Emily, may my no trouble, no trouble, my wrong, no trouble, when I am troubled. Remember me, but don't forget my fate. Remember me, but remember me, my fate. Remember me. Mi nombre es Enrique Ariel Berriel y voy a empezar por decir una característica. Tanto el Ariel, que termina en riel, como el Berriel, ya fueron marcando quizás desde mi pila bautismal mi afán por los ferrocarriles y por los rieles, ¿no? O sea que yo digo que el vicio de los trenes y pasión por los ferrocarriles nació en la pina bautismal, ¿no? Cuando me pusieron Enrique Ariel Berriel. Bueno, nací en 25 de agosto. En aquel tiempo se acostumbraba a nacer en la casa de las mamases, cosa que ahora ya en 25 de agosto propiamente dicho nace poca gente, porque la mayoría se van a los sanatorios de Florida o de Santa Lucía o de Canelones y aún de Montevideo a tener familia, por lo cual los nacimientos propiamente dicho en 25 de agosto son muy pocos. En aquella época todavía había nacimientos. Viví en 25 de agosto durante muchos años, fui a la escuela, al liceo no, porque todavía no había liceo en 25 de agosto, fui a Santa Lucía. Después trabajé en Montevideo y viví algunos años en Montevideo, algunos años en Brasil, pero siempre estuve muy ligado a 25 de agosto.
Bueno, mi nombre es Susana Cancela. Yo no nací en 25 de agosto. Nací en otro pueblito también de Florida, que se llama Nico Pérez. Y bueno, después de ahí, sí nos fuimos a vivir a 25 de agosto. Bueno, ahí tendría que contarles que mi padre trabajaba en el ferrocarril, algo muy importante en el Uruguay en aquel momento, el ferrocarril. Digo en aquel momento porque no sé ahora si están así. Y mi papá fue trasladado para una ciudad que se llama Mercedes. Vivimos 2 años en Mercedes y después sí ya nos fuimos a vivir a 25 de agosto. Yo llegué con 9 años a 25 de agosto. Y fui a la escuela y en la escuela conocí a este señor, que no era un señor, era un nenito. Tenía 10 años él, yo tenía 9. Y esa vez cuando yo entré a la escuela y lo vi, pensé, qué nene tan lindo. Y ese nene tan lindo es Enrique. Yo llegué a ese pueblito que no conocía a nadie y entré en la escuela el primer día de clase y la maestra me dijo, colócate en la fila de 4º año. Y estaban todas las filas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Entonces yo caminé entre la fila de 4º y la fila de 5º, ¿no? Buscando más o menos mi altura para ubicarme en la fila. Pero miré la fila de 5º y lo vi a él. Y dije, me voy a poner aquí al lado. No sé si estaba bien en la altura, pero yo me puse en la fila de 4º al lado de él, ¿no? Y ¿vieron qué precoz que fui? Yo ese pedacito no lo supe hasta muchos años después. Él no lo sabía, ¿no? Hasta que yo se lo conté que yo había hecho eso. Pero cuando yo me coloqué en la fila, él hacía bobadas y hacía así, se movía para que yo lo mirara. O sea que él también, ¿no? Creo que hubo un toque ahí. Dijeron, vamos a encontrar a estos 2 chiquitos. Y ahí nos encontramos. Bueno, en esa época era que yo siendo adolescente acostumbraba a ir a la estación. Y ella vivía frente a la estación porque el padre tenía una casa que era del ferrocarril frente a la estación. Entonces el lugar más accesible para poder verla era en la casilla de señales, ¿no? Que queda frente a la casa, a un lugar alto. Subía la escalerita. Entonces yo me hice señalero para poder verla a ella, ¿no? Bueno, acá esta es la casilla de señales, a donde Enrique acostumbraba a ir, subía por la escalerita, se asomaba aquí en la barandita y miraba hacia esta casa, que esta casa es la casa del inspector de vía, que era mi papá. Entonces ahí vivíamos, enfrente, en el patio, hay una niña con un perrito, se supone que soy yo, y aquí estamos mirándonos. Yo patinaba para que él viera mi destreza. Iba muy frecuentemente a la casilla de señales, aparte que me gustaba el movimiento en sí de las casillas de señales, la vía libre, las señales, los cambios, bajar las barreras, dar las vías libres de los trenes y simultáneamente con todo eso mirar a Susana que vivía allí enfrente, que casualmente o no casualmente, no sé, salía muchas veces a patinar allí enfrente. Yo cuando veía que estaban en la casilla me ponía los patines y salía y patinaba para mostrarle que yo sabía patinar, ¿no? Era una forma de decirle que me gustaba, ¿no? Entonces cuando salía a hacer mandados o algo, ahí aprovechaba para acompañarlo. Después íbamos al cine, porque él fue muy trabajador de chiquito, ¿no? Él era en el cine que había en 25 de agosto, él era el acomodador, Caramelero. el caramelero, el boletero, él hacía todas las funciones, ¿no? A mí me gustaba que era caramelero porque cuando yo le iba a comprar algo me los regalaba. Me regalaba el maní con chocolate. Ahí se me iba toda la utilidad de la gente. Lo que ganaba se lo gastaba en mí. Pero era un orgullo eso, ¿verdad? No, pero fue una etapa linda esa de la adolescencia, ¿no?
Después, claro, la vida nos llevó por caminos separados, después tuvimos un desencuentro ahí. Después de un breve periodo de formalización tuvimos un desencuentro y cada uno agarró por un desvío distinto, y después de 20 años nos volvimos a reencontrar. Él se casó cuando tenías 23 años. 13. 23 años. Y tuvo 2 hijos. Bueno, eso contalo tú. Bueno, yo tuve 2 hijos, ella tuvo 3. Eso lo conté yo. yo también me casé, pero que son 3 años después. Que son actualmente los cinco hijos que tenemos. Eso parece una película, porque a mí me habían llamado de donde trabajo para una reunión y voy a cruzar una calle. Yo no lo había visto más a él. Habíamos viajado en el mismo tren de 25 de agosto hasta acá. Pero no nos vimos. Pero no nos habíamos visto, nos vimos cuando llegamos acá. Sí, entonces voy a cruzar una calle y él también se detiene porque venían unos autos y nos miramos y ahí parece una película porque me dijo él, Susana, y yo dije, Enrique. ¿Verdad que parece una película? No. Y bueno, y ahí fue el principio de lo que estamos hoy acá viviendo, ¿no? Después de eso fue allá en el 80 y pico, en el 86 nos casamos, y bueno, y aquí estamos. Y en 25 les gusta que yo toque el himno nacional, nuestro, uruguayo, porque últimamente se ha perdido que alguien lo ejecute personalmente. Simplemente ponen el disco y ahí ya está, ¿no? Y en 25 todavía se conserva la tradición de que yo lo toco. Entonces, ellos me pidieron si yo el domingo, en la fecha patria nuestra del 25 de agosto, lo tocaba. Yo creo que sí que lo voy a tocar, pienso que sí. En 25 de agosto, como no podía ser de otra manera, una de las fiestas que se conmemora es el día 25 de agosto, ¿no? Que tradicionalmente siempre se hizo un acto en la plaza. Otra fecha que se conmemora es el día 11 de septiembre, cercano al 11 de septiembre, que es el aniversario de la fundación del pueblo. Mi viejo puente tan olvidado, como el pueblito en que yo nací. ¿Desde qué? Desde lo alto parece un... No, desde lo alto miran las aguas, nuestras lagunas y hasta el fortín. Desde lo alto miran las aguas, nuestras lagunas y hasta el fortín. El paso cruza sus arenales, follajes verdes se ven allí. Sigo admirando tanta belleza, parece un sueño, pero es así. Sigo admirando tanta belleza, parece un sueño, pero es así. Y esta es la foto actual del Paso Juan Chazo del mismo lugar, ya con el puente de ferroviario construido, pero el río sigue siendo el mismo, ¿no? Por eso se llama desde el Juan Chazo de ayer, que era el nombre del paso y de la región, al 25 de agosto de hoy, que es el nombre del pueblo, ¿no? Ahí se elegía Miss 25 de agosto, en el club, que salió esta muchacha, ¿no? Sí. La que está en el medio es la que salió. Ahora ya es abuela o bisabuela. Sí. Esta soy yo. La supresión de los trenes trajo para los pueblos chicos del interior del país hay un antes y un después. Hay pueblos que han quedado carentes totalmente de locomoción. Por ejemplo,
las estaciones de la línea que va de Florida a Sarandí del G, que pasaron de tener 2 trenes diarios a Florida y Montevideo a no tener ninguna locomoción. Y todo ese andamiaje social, las consecuencias que ha traído eso socialmente son incalculables. Por eso yo he dicho muchas veces que se habla de lo que cuesta el ferrocarril, mantener el ferrocarril, el déficit que cuesta, el presupuesto que tiene, pero no se habla de lo que cuesta no tener el ferrocarril. Todo lo que cuesta socialmente, tanto en términos económicos como en formas de vida, al carecer del ferrocarril. Como decíamos hoy, a 25 de agosto lo cambió notoriamente la supresión de los servicios de pasajeros. Y ni que hablar de los pueblos chicos, ¿no? La cantidad de casas que van quedando desocupadas. Pueblos que ya venían, pueblos del interior profundo de nuestro departamento que ya venían quedando deshabitados, el ferrocarril aceleró ese proceso de despoblamiento. A eso se suman otras circunstancias, como por ejemplo la mayor facilidad que hay para trasladarse, cosa que antes no había, mejores caminos, que está bien. El proceso del ferrocarril aceleró todo ese despoblamiento del interior. Y así vemos escuelitas rurales por ahí que antes tenían 20, 30 niños y ahora tienen 1, 2 o no tienen ninguno, ¿no? Y eso que evidentemente le hace daño a nuestro interior, ¿no? Y además de eso, otras localidades que han quedado perdidas en el medio del campo, que ya no tenían ferrocarril y ahora peor. En el interior de Florida, por ejemplo, hay una población de Chilcas, Chingolas, Pueblo Ferrer, por ejemplo, que era un pueblo que llegó a tener 300 habitantes allá en la década de 1930. Ahora creo que tiene 3 habitantes, ¿no? Llegó a tener uno solo, ¿no? La gente, si al carecer de servicios, no tiene almacén, no tiene esto, no tiene lo otro, se termina yendo, no tiene más remedio. Nosotros desde que éramos niños vivimos al costado de 25 de agosto. Yo no vivía en la estación como ella, pero sí muy cerca de la estación. Yo vivía enfrente a una señal del ferrocarril, yo que sé, a 40 metros de la vía del ferrocarril. Por allí pasaban los trenes, que en aquella época pasaban trenes de pasajeros, de carga, de ganado. Que eso lo fuimos viendo prácticamente desde que éramos niños. Uno siendo niño estaba acostado en la cama, sabía si el tren era de pasajeros, si era de carga, si era de ganado vacío, si era de ganado lleno, porque ya por el sonido uno sabía a qué tren correspondía. Si iba en un sentido o en otro. Incluso algunos, yo recuerdo por ejemplo de mañana temprano, que pasaban muchos trenes de ganado, algunos de ellos se detenían en la estación. Era el momento que los troperos que acompañaban los vagones de ganado aprovechaban para acomodar el ganado, alguna vaca que se caía. El movimiento que había en aquella época de maniobras, de locomotoras a vapor, que daban vuelta en esa giratoria que hablábamos nosotros, ¿no? Era una época de las locomotoras a vapor necesitan invertir la dirección para ir en un sentido u otro, cosa que en las diésel no es necesario, salvo que tenga rota un comando, pero la locomotora diésel puede ir en un sentido u otro sin necesidad de cambiar de marcha. Habían trenes que iban a Florida o San José, que allí se separaban, o sea, era todo el movimiento. O sea que yo decía cuando era niño ahí, que yo quería ser enganchador de vagones, quería ser peón de la estación de ferrocarril, ¿no? Después no llegué a eso, llegué a telegrafista, que era otra actividad similar, pero siempre era una actividad que llamaba la atención. Y hubo una época, como decía hoy, que fui una época señalero, y una época que fui telegrafista amateur, o sea, iba a la estación, por supuesto que todavía no ganaba nada, aprendí telégrafo, aprendí a hacer
el movimiento de los trenes, a dar la salida de los trenes, los informes que había que darse a Central cada vez que llegaba un tren. O sea, había un movimiento que siempre me gustó. Si bien trabajé en el ferrocarril durante un tiempo, esa pasión por los ferrocarriles se volcó años después en esa maquette de trenes ahí que tengo, que no es lo mismo que lo otro, pero lo suplí algo. Y se extrañaba también el pueblo en sí, su gente, sus casas, sus calles, extrañábamos el pueblo. El cielo. El cielo, las estrellas del 25 de agosto no son las estrellas del resto del mundo. La estación, el movimiento, eso se extrañaba en sí, su gente, por supuesto. Nos habían regalado un disco, ese de Este pueblo es mi pueblo, de uno de los olimareños, que incluso nosotros le habíamos hecho una adaptación a 25 de agosto, en lugar de puerto habíamos hablado de estación, en lugar de muelle le habíamos puesto vía, entonces cantábamos eso. Y nos habíamos propuesto que el día que regresásemos a 25 de agosto, definitivamente íbamos a entrar cantando esa canción, o por lo menos canturreando esa canción, que nos identificaba con nuestra situación. El día que resolvimos venirnos, que íbamos, recuerdo que íbamos manejando un auto porque venía el auto lleno de valijas, no lo pudimos cantar porque los dos nos pusimos a llorar. Entonces ese día comprendimos que si un pueblo es capaz de hacernos emocionar por el solo hecho de pisar en él, de pisar en el pueblo, entonces ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida, como dice esa canción de los olimareños. Forget my
forget